Hola, muy buen día, profesora Thais Moreno. Le habla su alumno Riquén Salah, el cual cursa la carrera de Mercadotecnia y el día de hoy le voy a hablar sobre el mapa conceptual del método científico que usted nos envió, que pues me costó un poco entenderlo, pero me gustó mucho porque descubrí qué es el método científico y que es algo bueno para la humanidad, por así decirlo. Pues le cuento que el mapa me costó hacerlo, pero creo que valió la pena porque me pareció muy chévere y pues coloqué lo más importante y lo que yo entendí, profesor. Pues le digo por qué me pareció el método científico muy chévere. Bueno, por acá empiezo a exponerlo. El método científico se usa para resolver un problema, comprobar una hipótesis. Ejemplo, se reconoce un hecho o problema y se usa el método científico para conseguir una solución. Luego, comprobarlo como verdadero o refutable, así mismo como lo dice el profesor. El método científico se encarga es de obtener nuevos conocimientos, por así decirlo, resolver un problema, crear una nueva teoría que sea buena para todos nosotros, expandir el conocimiento, resolver un problema y crearlo como una teoría, por así decirlo. Muchos de los conocimientos que hoy conocemos todos, partieron de una hipótesis que fue comprobada a través del método científico, que como ya le dije, el método científico sirve para expandir el conocimiento, resolver un problema y que puede llegar a ser una teoría. Que ya eso se lo daré más a detalle, profesor. Pero primeramente le cuento que el método científico cuenta con dos pilares, sus características, pasos de la creación de un método científico y los ejemplos del método científico. Empiezo por explicarle por acá, profesora, los dos pilares que tiene el método científico. Como usted lo puede ver, es el reproducible y el refutable. El reproducible se debe poder reproducir en cualquier lugar, que a la hora de tú crear un método, por ejemplo, este método se puede reproducir por investigadores, por personas, en donde sea. Y está el refutable, que es cuando se contradice o se trata de falsificar algún tema. ¿Qué trato de decir esto? Es cuando se trata de falsificar, por así decirlo, una teoría creada por el método científico. Por ejemplo, hay una teoría que dice que todos los cisnes son blancos, pero podemos observar, si investigamos bien, que hay cisnes marrones. Entonces, así que esa teoría vendría siendo refutable, es falsa, hay que mejorarla, por así decirlo. Entonces, eso se trata refutable. Esos son los dos pilares que tiene el método científico, que sea reproducible y refutable. También cuenta con una serie de que caracterizan al método científico, así como, primeramente, se basa solo en hechos que pueden pasar y no en creencias u opiniones de las demás personas. No se basa en nada de opiniones o creencias de cualquier persona. El investigador no puede alterar el método, debe seguir un orden con propósito sin alterar el método, sin dañarlo, por así decirlo, sin modificarlo. Cuando va a comprobar un método, por así decirlo. La información que se obtiene de las investigaciones debe ser registrada para que otros investigadores puedan completar la investigación, reafirmar o corregir. Sí, así mismo debe ser registrado toda la información que se obtiene para crear el método científico, por así decirlo, aplicarlo en cualquier problema que tengamos. La hipótesis propuesta debe de ser comprobada a través de experimentos para así poder llegar a una conclusión y comprobar si es verdadera o falsa. Verifica y comprueba y luego lleva a teoría.
es claro y preciso. Es un método circular, ojo con esto. Circular, que nunca para, esté bien o está mal, siempre se corrige, reafirma o se vuelve a comprobar, debido a que podemos comprar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es la suposición de algún hecho a partir de datos que nos permitan una investigación. Es una suposición, por así decirlo. En donde, una hipótesis que fue comprobada, que hicimos, puede con el pasar del tiempo ser obsoleta debido a que cada vez crecemos más y más. Así que las teorías cada vez se corrigen y por eso es un método circular. Cada vez están mejorando, por así decirlo. Y bueno, lo único que quiero aclarar aquí es que el investigador no puede alterar el método. Cuando dije eso, es que no lo puede alterar en la parte de que si va a corregir algo o algo así por el estilo, o si va a reafirmar, pues no corregir, sino si va a reafirmar, por así decirlo. Y sí debe de seguir un orden con propósito. Bueno, además de esas características, podemos observar que por acá tenemos los pasos para la creación del método científico, el cual tenemos 5 pasos y voy a empezar por el planteamiento del problema. Primeramente debemos reconocer los hechos para hacer una investigación o conocer a lo que le vamos a aplicar el método científico. Luego vamos a describir el problema que tengamos y luego de eso hacemos una pregunta para así conseguirle una solución. Ahí estamos planteando el problema a la hora de hacer la pregunta. Segundo punto, construcción de la hipótesis. Para responder la pregunta que nos hicimos, debemos suponer una respuesta. En el caso de suponer, ya ahí estamos hablando, debemos hacer una hipótesis. Para eso debemos investigar, tener curiosidad del tema para poder sacar una buena hipótesis y encontrarle una solución a esto. Además de esto, todo esto debe quedar registrado. Para que si otros investigadores se puedan ayudar de eso, si van a reafirmar, comprobar o buscar algún tipo de otra solución. 3. Búsqueda de información. Se busca información ya desarrollada por otros investigadores para decidir qué mecanismos se pueden usar. Por así decirlo, se busca información por otros investigadores e investigación propia para la mejora del método científico que estemos aplicando. Hay que investigar bastante para así tener aplicar un buen mecanismo a usar en el método científico. Luego de eso pasamos al cuarto punto, que es la prueba de la hipótesis, en donde se prueba la hipótesis a través de experimentos. Siempre deben probarse a través de experimentos para así llegar a una buena conclusión. Y se registran todos los resultados. Por último tenemos una conclusión, en donde acá se hace la conclusión de los resultados y se comprueba si está bien o está mal la hipótesis que comprobamos a través del método científico. En donde si está mal se corrige y se vuelve a crear otro método científico creando otras suposiciones y más investigación. Y si está bien puede llegar a ser una teoría y pues aún así se puede volver a comprobar o reafirmar. Como dije ya, es un método circular, por así decirlo, donde cada vez se puede mejorar. Bueno, ahí ya explicamos las características, el pilar, la creación y qué es un método científico. Sabemos que el método científico se usa para descubrir nuevos conocimientos, resolver un problema que tengamos o una hipótesis, comprobar una hipótesis. Y pues de eso trata el método científico, por así decirlo. Donde voy a dar un ejemplo más a detalle de esto. Digamos que acá tenemos un ejemplo del método científico, en donde tenemos el primer punto que es observación. Se observa el problema que se tiene, que vendría siendo que la computadora no enciende. El problema sería una computadora que no quiere encender. Este es un problema de vida cotidiana. El método científico se puede usar para
problemas de vida cotidiana, científicos, ambientales. Por eso muchos de los métodos muchas de las cosas que conocemos día a día son comprobadas por métodos científicos. Entonces, bueno, tenemos la primera observación, que es eso. Luego nos hacemos una pregunta, sacamos nuestra pregunta según lo que investigamos y nuestras observaciones, así como se desconectó un cable o se quemó nuestra PC, ¿cuál de las dos? De ahí pasamos a la creación de la hipótesis, en donde nuestra primera hipótesis podemos suponer que es porque los cables no están bien conectados. Digamos que esa será nuestra, vamos a suponer que es porque los cables no están bien conectados. De ahí pasamos a la experimentación. Acá procedemos a hacer el experimento en donde desenchufamos los cables, los volvemos a conectar y la computadora se encendió. Aquí experimentamos debido a la suposición que hicimos. De la suposición pasamos a la experimentación, donde hicimos la suposición de que los cables no están bien conectados, y por eso a la hora de la experimentación desconectamos y volvimos a conectar y salió aprobado de que sí. Salió que sí encendió. Entonces nos vamos a la conclusión, en donde concluimos que esta hipótesis está correcta. Puede pasar a ser una teoría, donde comprobamos que el problema estaba en los cables. Entonces nos ha pasado a muchos, a mí también me ha pasado, de que la computadora no me enciende. Cuando arreglo los cables, la computadora me enciende. Entonces sí pasó a ser como una teoría que nos está funcionando gracias al método científico, por así decirlo. ¿Ves, profesor? Entonces ese es un método científico y pues lo describí aquí en mi plano a través de su definición, sus pilares, sus características, la creación y ejemplo. Y pues el método científico se ha usado en muchas cosas y nos ha ayudado a resolver muchísimos problemas que quedan grabados como una teoría. Y pues sí, nos ha ayudado muchísimo, y por eso el método científico es muy importante en la vida humana, porque nos ayuda a comprobar y resolver muchos problemas. Y pues eso es todo de mi mapa científico, profesora, en donde hasta acá llego. Que tenga un muy buen día, profesora. Espero y le haya gustado y nos vemos en la próxima, profe.